Muy buenas noches, hermanos. Les damos la bienvenida a un programa más de Escudriñando las Escrituras y en este caso a un programa especial de Navidad. Les damos muchas gracias por haberse conectado con nosotros en esta noche, por haber sacado este ratito para que juntos podamos escudriñar las Escrituras y aprender un poquito más sobre este hermoso tema de estas fechas tan especiales y tan importantes para nosotros como creyentes. Y me encuentro muy contenta de darle la bienvenida en esta noche a mis compañeros de mesa. Por este lado, mi esposito Isaac. Buenas noches. Buenas noches, Michelle. Buenas noches, Pastor. Pastor, muy buenas noches. Buenas noches, Michelle, Isaac y hermanos, que el Señor me los bendiga. Muchas gracias por estar con nosotros. Con mucho gusto. Y bueno, esperamos que hoy podamos aprender bastante acerca de este bonito tema. Ya el pastor nos habló un poquito acerca de la Navidad en un taller sobre mitos de la Navidad, pero bueno, hoy vamos a retomar algunos puntos tal vez de ese taller y vamos también a hablar un poquito más sobre la importancia y las implicaciones que tiene el nacimiento de Jesús en la vida de nosotros como creyentes y del mundo en general. Y bueno, hermanos, es que se siente como que diferente hoy el ambiente porque estas fechas son bien bonitas. A veces nos hacen sentir ilusionados, como que todo cambia, ¿verdad? Las lucecitas y las decoraciones nos hacen sentir así como que más alegres, en otros casos más estresados, porque hay muchas actividades y muchas cosas por hacer, entonces tal vez hay gente como que se estresa un poquito más en estos días. Y tal vez estas cosas, como que la ilusión de los regalos y de las celebraciones, que nos reunimos con la familia, que nos reunimos con amigos, o también el estrés de comprar regalos, de cumplir con compromisos, nos llevan a perder de vista lo que es verdaderamente importante. Y se nos olvida qué estamos celebrando, como que nos dejamos llevar por toda esa corriente navideña que el mundo nos enseña y se nos olvida cuál es el verdadero significado de la Navidad. Y el propósito de este programa es justamente retomar ese verdadero significado de esta fecha tan bonita. Entonces, podemos dar inicio. Bueno, un gusto estar una vez más con ustedes dos. Vuelvo a repetirlo. Y gracias, hermanos, por estar con nosotros ahí en casa. Y como dices, Michi, estos son tiempos importantes. Creo que para algunos, como dices, es algo muy significativo, para otras personas no lo tanto. Eh, También podemos ver incluso cómo el mundo trata también de poder o de querer más bien minimizar el verdadero significado que tiene este tiempo. Y Tal creo vez que, desviar la atención. exacto, desvía la atención, incluso si lo podemos ver, ahora ya no es feliz Navidad en algunos casos, ahora es felices fiestas. Se está sustituyendo pues ese, ese significado por otro, ¿verdad? Para darle un significado diferente para precisamente no herir también muchas veces susceptibilidades, ¿verdad? Con todo este tema pues, de la agenda y demás, ¿verdad? Pero queremos en este programa poder llevar esa conciencia o ese pensamiento acerca de este tiempo importante que estamos. Incluso hay algunos cristianos que posiblemente no celebren este tiempo navideño, ¿verdad? No lo consideren como algo que deba ser celebrado y pues hoy lo que queremos es llevar precisamente a ese pensamiento de si debemos o no debemos y por qué debemos de celebrar este tiempo tan importante. Surge también esta inquietud en algunos y es acerca de el origen, ¿verdad? De la Navidad y si tiene un origen, un trasfondo pagano. Eso es lo que queremos ahorita preguntarle al pastor. Paz y a los hermanos, quien no vio el taller puede verlo, ahí está en el canal de YouTube de la iglesia para que se lo pueda ver más extenso. Hoy vamos a tocar un poquito nada más quizás de eso, pero sí nos gustaría empezar por ahí, porque muchos piensan que tiene un trasfondo pagano la Navidad. ¿Y es eso cierto, Paz? No, para nada. Pero antes de contestar esa pregunta, dijiste algo muy interesante, cómo ahora se está introduciendo cierta idea em, que responde a lo que se llama la desestructuración de la cultura occidental, porque recordemos que hay un ataque cultural a todo lo que es cristianismo, que es parte de la cultura occidental, en donde pues
se ataca todo lo que representa nuestros valores, y una de esas cosas es justamente la Navidad. Entonces, de una manera muy sutil, muy disimulada, se está cambiando o reemplazando el decir, por ejemplo, Feliz Navidad, y en algunos medios de comunicación ya lo estamos viendo, como en vez de decir Feliz Navidad, porque eso es justamente lo que celebramos, pero para no quedar mal con ciertos grupos, entonces decimos, para no ofenderlos, gente que no celebra la Navidad, como por ejemplo gente atea, gente de otras religiones musulmanas, y de otras religiones, entonces mejor digamos algo muy genérico, pero que desvirtúa realmente el sentido de lo que se celebra, ¿no? Entonces decimos, no, hay que decir mejor felices fiestas. Y no, es cierto que es una fiesta, pero que se celebre en esa fiesta, ¿verdad? Entonces lo que se quiere con eso es rebajar y hasta eliminar el verdadero significado de esa celebración, que es la Navidad. O sea, nació la vida, Dios hecho hombre en la persona de Jesucristo. Entonces, nada más para decir eso, y es parte de una lucha cultural que la iglesia tenemos que darlo también, reafirmando las verdades, esta verdad específicamente a la luz de la palabra del Señor. Y lo que estos grupos, lo que se llama la cultura progre, o ahora tiene un nombre nuevo llamado la cultura woke, que después hablaremos de eso más adelante, no ahorita, sino en otro programa tal vez, que está desestructurando, lo que hace es desestructurar, desarmar, si se quiere el término, todo el edificio de la cultura occidental, con los valores cristianos incluidos, para reemplazarla por otros. O sea, se desestructura, se desarma para armar un nuevo edificio con otros valores, con otras culturas que no tienen nada que ver con el cristianismo. Dicho todo esto, entonces vamos a hablar acerca de la primera pregunta que ya hablamos, y hablé en una charla que di sobre mitos y verdades acerca de la Navidad. Y uno de los mitos es que la Navidad tiene origen pagano. Eso no es cierto. La Navidad ya se celebraba, por lo menos tenemos documentos desde el año 180 después de Cristo, y hay un escrito por uno de los padres de la iglesia llamado Hipólito. Se supone que ya si él lo escribe en el año 180, o hay una alusión a la celebración que la iglesia hacía de la Navidad el 25 de diciembre, en el año 180 después de Cristo, se supone que mucho antes ya lo celebraban. Es cierto también algo, es cierto que la Navidad desde inicios de la iglesia pues no se celebraba ciertamente, lo que se celebraba era la resurrección de Cristo, que era el primer día de la semana, esa era la fecha más importante. Sin embargo, con el tiempo se fue reconociendo que también el momento de la encarnación, el momento del nacimiento del Señor Jesucristo, Dios hecho hombre, también era importante, era relevante, por lo tanto, pues había que celebrarlo. Y la iglesia, ya muy temprano, estamos hablando de 180 aproximadamente después de Cristo, y yo considero que mucho antes tal vez, no sabemos cuántos años antes, pero ya lo celebraban. Pero hay registros de que ya la iglesia lo celebraba. ¿Cuál fecha? El 25 de diciembre. Muy bien. A partir de ahí la iglesia pues lo comenzó a celebrar, a reconocer como una fecha importante dentro del calendario cristiano. ¿Por qué se dice que la Navidad tiene origen pagano? Bueno, algunos dicen o han enseñado y han predicado que fue Constantino el Grande que cuando él primeramente permite, tolera a partir de un edicto llamado el Edicto de Milán en el año 313 después de Cristo, permite la tolerancia a los cristianos. Paréntesis, Constantino en el 313 con ese edicto es un edicto de tolerancia. Él no oficializa la religión cristiana como religión del Estado o del imperio. Eso va a suceder en el 381 después de Cristo con Teodosio el Grande. ¿Y por qué se dice el Grande? Nada más rápidamente, porque fue el último de los emperadores que gobernó todo el imperio completo.
Después de él ya hubieron emperadores en la parte oriental y otros en la parte occidental. Bueno, volviendo a Constantino, cuando él, con el edicto de Milán en el año 313, permite la tolerancia de los cristianos, se abre las puertas a la entrada de gente en masa a la iglesia, porque en ese famoso edicto se dan muchos beneficios a los cristianos. Entonces, por conveniencia, mucha gente no creyente pues ingresó a la iglesia. Y ahí es donde la iglesia comienza a degenerar espiritual y moralmente. Muy bien, pasado el tiempo, el imperio lo que hace simplemente es, voy a emplear una palabra muy, muy tica, se guinda, se guinda del 25 de diciembre, y no es al revés, no es que para atraer cristianos el 25 de diciembre se cristianiza, en otras palabras, el 25 de diciembre porque era la fecha que se celebraba el Día del Sol Invicto, un culto pagano ciertamente, pero que ellos sí lo celebraban. La iglesia no, la iglesia desde 180 años después de Cristo ya lo celebraba el 25 de diciembre. Entonces, ¿qué hace Constantino? Y no solamente Constantino, sino otros más, lo que hacen es, se montan, por decirlo de alguna manera, sobre la fecha y se oficializa, digámoslo así, el 25 de diciembre como la Navidad. Pero no es que la iglesia se monta sobre esa fecha, sino es al revés. El imperio se monta sobre la fecha que los cristianos ya celebraban desde el año 180 después de Cristo, o sea, más o menos unos 150 años después que la iglesia lo comenzó a celebrar. Entonces, el origen no es pagano, el origen es muy cristiano. Y otro mito o otra equivocación que se comete es decir que se celebró el 25 de diciembre o se puso como fecha el 25 de diciembre porque coincidía con lo que llamaban las fiestas de las Saturnalias. Y no es cierto, porque las Saturnalias se celebraban del 17 de diciembre, 17 y 18 de diciembre hasta el 23 de diciembre, por lo tanto no llegaba al 25. Entonces no es cierto que se hizo el 25 de diciembre para que coincidiera con estas famosas fiestas de las Saturnalias, de origen pagano ciertamente, pero no, el 25 de diciembre, reitero, otra vez, ya era una fecha que la iglesia lo celebraba desde por lo menos el 180 después de Cristo. Pastor, y hay personas que dicen que el nacimiento de Jesús no pudo haber sucedido un 25 de diciembre por toda una serie de aspectos climáticos en donde los eventos no encajan en ese clima específico. ¿Qué podemos decir acerca de eso? Es un mito. Otro mito, porque resulta que al día de hoy, por ejemplo, es cierto que hace frío, pero es un frío como el nuestro, en donde con una suéter ya se soluciona el asunto. Entonces, ¿qué se decía? Que no puede ser el 25 de diciembre porque en esas fechas había un frío extremo, de tal manera que los pastores no podían estar afuera, como lo registra el Evangelio de Lucas, de cuando nace el Señor y se les aparece el ángel para darle la noticia, dice que habían los pastores afuera pastoreando. Entonces, algunos dicen, no puede haber sido 25 de diciembre porque en esas fechas había mucho frío, estaban en invierno, por lo tanto, no podían estar pastoreando afuera en la noche porque el frío era extremo. Y vieran que no, está demostrado, inclusive al día de hoy, y creo que lo mencioné en la charla que di, que al día de hoy hay agencias turísticas que promocionan Belén en la fecha de diciembre y que nada más dicen si hace frío, pónganse una suéter y punto, no hay ningún problema. Y no creo que haya cambiado el clima desde allá hasta aquí, ¿no? Sí hay modificaciones por el efecto del cambio climático, pero no tanto así como exageradamente lo quieren hacer creer. Entonces también es un mito de que no pudo haber sido el 25 de diciembre por ese motivo. Pero, hermano, bueno, no sé si vamos a tratarlo después, pero de una vez me adelanto. Ciertamente, vamos a ver, la fecha no es importante. O sea, el día, ¿no? La fecha fue 25 de diciembre, pudo haber sido 1 de mayo, 28 de mayo. ¿Por qué 28 de mayo? Bueno, es mi cumpleaños, entonces posiblemente puede haber sido 28 de mayo o cualquier otra fecha.
4 de marzo también. Exactamente, cualquiera, o 30 de febrero, digámoslo así, ¿verdad? Que no existe tampoco. Pero bueno, eso no es lo importante y es lo que vamos a ver seguramente ahora más tarde, qué es lo verdaderamente importante en la Navidad. Lo que sí importa es que sucedió. Ujú. En cualquier fecha, pero sucedió. Y eso es lo que celebramos nosotros. Y justamente ese es el sentido de este programa de esta noche. Que nosotros podamos tener un pensamiento o podamos tener esa tranquilidad de que en celebrar o no celebrar. Ese es el dilema. Entonces, tener esa tranquilidad porque lo que sucedió fue un evento maravilloso, un evento importante, un evento que marcó la historia. Y ¿por qué no tener un día para celebrarlo, un día para recordarlo, un día para memorarlo? Porque es algo que, como lo veremos más adelante, que tuvo un significado o tiene todavía un significado sumamente importante y de gran peso para la vida de los cristianos y en el mundo entero. Entonces yo creo que el poder tener este espacio, el poder tener este momento de reflexión es muy importante para nosotros y muy enriquecedor también, a pesar de que algunos tengan ciertos pensamientos o ciertas diferencias en cuanto a esto, pero todo nos lleva a un mismo punto y es que Cristo nació, que Jesús nació, que el Salvador nació y nosotros debemos de enfocarnos ahí en ese punto tan importante en vez de estar tal vez discutiendo, en vez de estar peleando, más bien enfocarnos en lo que es verdaderamente central. Y damos este dato de historia porque consideramos también que es de suma importancia para nuestro conocimiento. De hecho, yo desconocía, antes de estudiar esto, desconocía esta historia que existía, porque siempre era como esa idea de, no, tiene ese origen pagano, tiene ese origen del solsticio, de la celebración del solsticio, pero me doy cuenta de que no es así, de que tiene un trasfondo todavía o tiene historia todavía más atrás. Y eso es hermoso también saberlo porque nos da más tranquilidad todavía de poder celebrarlo. Y aunque no fuese así, creo que tenemos todas las razones por lo cual celebrar este tiempo tan importante. Así es, definitivamente. Y es que, pastor, he visto, y amor, en grupos de redes sociales, en grupos cristianos, de gente que realmente se enfrasca en discusiones serias por este tema. Y hay muchos cristianos que realmente defienden la postura de que no se puede celebrar la Navidad. Ujú. Entonces, creo que podemos decir que históricamente podemos tomar estos datos para ir quitándonos o sacudiéndonos todos estos mitos que nos impiden celebrar, a fin de cuentas, el nacimiento de nuestro Salvador, independientemente de la fecha así en que realmente sucediera, pues esta es la fecha en que se estableció para celebrarlo. Sí, y como reitero, ya vimos que hay registros otra vez del año 180 después de Cristo, y tengo la leve sospecha de que mucho antes, pero el registro está desde ese año, entonces quiere decir que la iglesia ya lo celebraba mucho antes. ¿Cuánto antes? No lo sabemos, eso sí es cierto, pero por lo menos está esa fecha. De ahí en adelante, la iglesia lo ha venido celebrando desde ahí hasta el día de hoy. Y pues dentro de lo que es la libertad cristiana, lo que la palabra del Señor nos enseña, pues si alguien lo quiere celebrar, que lo celebre. Si alguien no quiere celebrar, que no lo celebre. Está bien. O sea, eso tiene libertad. Entonces, pero que ni estos critiquen a los otros, ni los otros critiquen a los otros. Simplemente respeto y punto. Y dentro ya una aplicación, digamos, práctica, eclesialmente hablando, eh, digamos, voy a decirlo esto con mucho temor y temblor y con mucho respeto también, pero si como pastor, ya hablando como pastor de una congregación, no veo ningún impedimento en la Biblia ni en la historia para celebrar una fecha, yo lo hago. Habrán quienes critiquen, está bien, pero creo que tengo digamos, el derecho, creo yo,
para celebrarlo y decirle a la iglesia que lo celebre a la luz de lo que dice la palabra del Señor y a la luz de lo que la historia nos informa de que esta es una celebración que siempre se dio en la iglesia. Entonces no hay ningún elemento en contra de esta celebración. Incluso este es un tiempo em, de donde podemos nosotros también traer a memoria, ¿verdad? Todas estas cosas a las demás personas y utilizarla también como una herramienta de evangelización, ¿verdad? Porque podemos nosotros traer a memoria a las demás personas que lo que sucedió, ¿verdad? El acontecimiento que se dio. Mira, nació Jesús. ¿Quién es Jesús? El Salvador del mundo, el que trajo esperanza al mundo. Por eso lo vamos a tocar más adelante. Pero tener esa oportunidad nosotros de poder también abrirnos a los demás y usarlo como un pretexto muy bueno para evangelizar, justamente como lo vamos a hacer nosotros el próximo 21. Están invitados, hermanos, todos los que están Si ahí el Señor lo viéndonos. permite. El Señor nos permite, 21 de diciembre a las 6 de la tarde, a partir de las 6 de la tarde, aquí en La Corina. Aprovecho para hacer el espacio publicitario, para poder nosotros llevar la palabra de Dios, también el mensaje de salvación a otras personas que no lo conocen, que no saben quién es, y aquellos que tal vez se han alejado, poder acercarse a Dios. Esto es un tiempo muy importante y muy valioso que nosotros podemos aprovechar en lugar de estarnos peleando, en lugar de estar discutiendo, más bien utilizarlo de una forma estratégica, ¿verdad? Para poder llevar el mensaje. Así es, totalmente de acuerdo. Bueno, y no sé si vas a hacer alguna otra pregunta o vamos a tocar algún otro punto de la parte histórica. Yo creo que estamos claros, más que claros. Ok. Sí. Entonces, hermanos, yo creo que lo importante aquí es recalcar que Jesús nació. O sea, lo importante aquí es eso. Lo importante de la Navidad es que tenemos un Salvador que vino a este mundo, que se encarnó en un ser humano, y eso es justamente lo que celebramos. Y lo que la Biblia nos muestra desde el principio hasta el final es el plan de Dios justamente para salvar al hombre pecador. Al final de cuentas, la Biblia es el panorama de cómo Dios decide salvar al ser humano pecador, y eso lo podemos ver desde el principio. Y para que eso suceda, el nacimiento de Jesús es trascendental. Sin ese evento no hay salvación. La historia bíblica empieza narrando cómo el ser humano tenía una relación íntima y estrecha con Dios. Lo vemos en los primeros capítulos del Génesis. Pero sucede algo. Incluso vemos que el ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios y que era considerado bueno en gran manera. Pero sucede algo importante. El ser humano cae en pecado. Y a partir de ese momento, todo eso que era bueno en gran manera se desvirtúa. Los pensamientos del hombre ahora son de continuo solamente el mal. El ser humano cayó en pecado y su vida se sumió en una completa obscuridad. Sin embargo, en el momento mismo que sucede esa caída, Dios hace una promesa. Desde ese momento en el que Dios llega buscando a Adán y le pregunta que dónde está, Él les dice Génesis 3:15, leo en la versión Dios habla hoy. Haré que tú y la mujer sean enemigas, y lo mismo que tu descendencia y su descendencia te aplastará la cabeza y tú le morderás el talón. Aquí en este pasaje podemos ver que desde el principio Jesús era el plan de Dios para el ser humano, quien iba a poder vencer sobre el pecado y sobre la muerte. Y eso lo podemos ver también en 2 de Timoteo 1:9, que dice, leo en Nueva Versión Internacional: pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa, no por nuestras propias obras, sino por su propia determinación y gracia. Nos concedió este favor en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo. El nacimiento de Cristo no es, como algunos pueden pensar, un plan B a algo que salió mal dentro del plan de Dios. Jesús desde el principio era el plan de Dios para traer salvación al ser humano que sabía que iba a caer.
Sí, definitivamente, bueno, lo que hemos estado estudiando en la Escuela de Obreros, justamente cuando comenzamos con Pentateuco, les decía que la Biblia es, registra el tema principal de la Biblia, el tema central de la Biblia, el hilo conductor desde Génesis hasta Apocalipsis, es el plan de Dios para la redención del ser humano. Sobre eso hay que enmarcar todo el relato bíblico. Y Cristo es el cumplimiento de todo ese plan. Lo que leyó Michelle en el 3.15, Génesis 3.15, es lo que se conoce como el protoevangelio o el primer evangelio. ¿Por qué el primer evangelio o el protoevangelio? Porque ahí hay una nota de esperanza frente a una catástrofe, eh, de niveles cósmicos, como emplean en esas palabras elevadas los teólogos, ¿no? ¿Por qué? Claro, porque cuando el hombre peca, no solamente es el ser humano, es toda la creación la que sufre los efectos del pecado, toda la creación. Tanto así que, bueno, primero es la ruptura de la relación entre Dios y el ser humano, que es la primera consecuencia. Luego la otra consecuencia es que entre los seres humanos creados, hombre y mujer en este caso, la relación era perfecta antes de la caída y también va a sufrir una distorsión. Ya va a haber esa lucha entre el dominio del hombre con la mujer no dejándose dominar, y eso va a ser una constante hasta el día de hoy. Pero también sufre la naturaleza, o sea, la creación entera, porque era tan perfecto el orden creado que no habían ni espinos ni carros, bueno, digamos ni zacate, en otras palabras, ¿verdad? Era todo perfecto. Pero después de la caída, justamente parte del juicio de Dios o de la consecuencia del pecado es que espinos y cardos van a producir algo que no existía antes. Y que el hombre va a trabajar, va a comer con el sudor de su frente. O sea que le va a costar lo que antes tal vez no le costaba. Todo eso, bueno, sufrió, la creación entera sufrió, pero hay una nota de esperanza en medio de todas esas malas noticias, y es 3.15. Pondré enemistad entre tú y la mujer, entre la simiente tuya y la simiente de ella. Bueno, ¿y quién es la simiente de la mujer? El cumplimiento de esa profecía es Jesucristo. Él es la simiente de la mujer. Por eso que si vemos la genealogía de Lucas, por ejemplo, Lucas traza la genealogía de Jesús no desde Abraham como lo hace Mateo, sino hasta Adán, para demostrarle a los oyentes, a quienes escribe Lucas, bueno, en el caso de Teófilo y a la iglesia en general, que Jesús es descendiente directo de Adán y por lo tanto representante de toda la humanidad. Y en él se va a cumplir justamente lo que menciona ahí. ¿Cuándo? En la cruz. En la cruz, bueno, va a ser herido en el calcañar, o sea, cuando al Señor Jesús lo clavan y cuando clavan los pies, ese clavo, que estamos hablando de un clavo de este vuelo, de unas 20 pulgadas más o menos, le clavan y daña lo que se llama el hueso calcáreo, calcañar. Y tú le herirás en la cabeza, o sea, la simiente de la mujer, que es Jesucristo. ¿Cuándo? Cuando Cristo es crucificado, pero resucita al tercer día, y en ese acto se le da una herida mortal a Satanás, quien ya no va a tener dominio sobre las personas, sobre el hombre, sino ahora que es Cristo Jesús, que lo venció en la muerte. El representante de toda la humanidad, descendiente de Adán, es quien ahora le da un golpe mortal en las mismas condiciones de Adán, como hombre, a Satanás, quien venció al primer Adán. Este segundo Adán, que es Cristo Jesús, de la simiente de la mujer, en 3.15, es quien le da ese golpe mortal al mismo Satanás, cumpliéndose así esa nota de esperanza en ese acto de pasión, crucifixión, resurrección de Cristo Jesús. Y qué importante esto de tocar ese, bueno, ese tema del protoevangelio y de ese mensaje, ¿verdad? Que ya se había dado ahí, que ya se había, que ya el Señor había dado en ese momento, ese mensaje de esperanza, ¿verdad? Esa buena noticia de esperanza y cuando ya se cumple en Cristo. Y otros
otras profecías que encontramos acerca de Jesús también en las Escrituras, de que Él vendría, ¿verdad? Y ese cumplimiento, y esto nos da esa seguridad también de la Escritura, de que lo que Dios dice, Él lo cumple, y de que de acuerdo a su plan, como ya estaba establecido, no había nada, ¿verdad?, que lo podía detener. Ese plan se iba a hacer sí o sí. Desde antes de la fundación del mundo ya ese plan existía y estaba gestándose ahí, llevando a lo largo de la historia de la humanidad hasta cumplirse en Jesús. Y vemos diferentes profecías acerca de esta llegada, ¿verdad?, de ese Salvador. Y una de ellas la encontramos en Isaías 7:14, ¿verdad? Pues el Señor mismo les va a dar una señal. La joven está encinta y va a tener un hijo al que pondrán por nombre Emanuel. Y si vemos ese cumplimiento, ¿verdad? En Mateo 1:22 al 23, todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta. La Virgen quedará encinta y tendrá un hijo al que pondrá por nombre Emanuel, que significa Dios con nosotros. Y ver ese cumplimiento de las profecías en Jesús, creo que también nos tiene que llevar a reflexionar acerca de la importancia de lo que está sucediendo allí, porque está cumpliéndose la palabra de Dios, lo establecido, y nos da también esa seguridad de que lo que Dios ha prometido, Dios lo va a cumplir, y lo cumplió allí en Cristo, viniendo a este mundo, encarnándose, ¿verdad? Dios encarnado en un ser pequeño, tal vez frágil, ¿verdad? Como lo es un bebé, pero con todas las implicaciones que eso tenía, todo lo que eso significaba, ¿verdad? Allí Dios tomando esa posición, despojándose de todo y convirtiéndose en un ser humano. Y vemos también esa relación, ¿verdad? Dios 100% humano, Jesús 100% humano, 100% Dios, trayendo también esa esperanza a la humanidad y ese cumplimiento de la palabra en estas profecías. También encontramos otra más que nace en Belén, ¿verdad? Y en Miqueas profetizó, ¿verdad? En 5:2, en cuanto a ti, Belén Efrata, pequeña entre los clanes de Judá, de ti saldrá un gobernante de Israel que desciende de una antigua familia. Y eso lo vemos en el cumplimiento de Lucas 4:7. Entonces, decimos estas cosas porque tenemos que llevarnos o llevar al pensamiento de la importancia de Cristo que viniera a este mundo, de que Dios, se encarnara en Jesús. ¿Por qué? Porque hay una realidad, y es la realidad del hombre pecador, del hombre que ha caído en pecado, y que no existe una manera en la que este hombre pueda salir de esa condición, si no es que Dios tomara la posición que tomó, el lugar que tomó para hacerse él mismo un sacrificio vivo para el perdón de nuestros pecados. Bueno. Claro, este pecado vino a traer oscuridad y esa oscuridad se esparció en el mundo a causa de la caída del ser humano y solamente puede disiparse por medio de la luz de Cristo que vino a habitar entre nosotros, como ya lo mencionabas, Dios encarnado, Dios hecho hombre, vino a habitar entre nosotros. Y también Mateo 4:16 dice, el pueblo que andaba en la oscuridad vio una gran luz, una luz ha brillado para los que vivían en sombras de muerte. Y esta profecía de Mateo la encontramos en Isaías 9, del 1 al 2. Y se menciona aquí en el versículo 1, bueno, en el versículo anterior, en ambos casos, en Mateo y en Isaías, a Galilea de los gentiles. Y eso me pareció súper importante porque desde ese momento, desde el momento en que Isaías profetiza acerca del nacimiento de Jesús y de cómo él va a venir a traer luz, menciona a los gentiles y podemos vislumbrar cómo este plan de Dios ya estaba establecido no solamente para judíos, sino también para nosotros. Definitivamente, sí, este es como mencionabas ahora, que Dios había ideado desde antes de la fundación del mundo, el pasaje de 2 Timoteo, y es un misterio eso, cómo es que antes de la fundación del mundo, o sea, ya sabía que íbamos a caer, y es una discusión teológica que no vamos a entrar ahorita, pero
era el plan de Dios, ideado por Dios. Y mencionaste algo muy interesante porque dijiste, no es un plan B, como en algunos grupos cuya teología es que Jesús fue un plan B ante un fracaso bueno, no de Dios, pero indirectamente le dicen de Dios porque el hombre peca, entonces fracasó el plan de Dios y tiene que levantar otra cosa, hacer un plan B. No, esto ya venía así. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis se ve que la Biblia relata el plan salvífico de Dios para el ser humano, para redimir al hombre. Bueno, todo esto que están mencionando estas profecías y muchas más, hay bastantes profecías con respecto a Jesús. En Salmos hay bastantes, en Isaías, en Jeremías, Ezequiel y otros pasajes. Inclusive vemos algo también cuando Jacob bendice a sus hijos y le da la bendición a Judá. También hay una luz ahí que habla acerca del cetro de Judá, que ciertamente quien lo personifica es primero en el Antiguo Testamento David, pero después, como la monarquía no dura mucho, entonces se tiene que reinterpretar, y eso es justamente lo que hacen los profetas posteriores al exilio. Tienen que reinterpretar qué pasó si David y sus descendientes eran el cumplimiento de aquella profecía. Cómo es que, bueno, aquí se acabó la monarquía, entonces, ¿qué hacemos con esa profecía? Es ahí donde se reinterpreta para decirle al pueblo que no, hay algo más allá que estos gobernantes humanos, y obviamente ahí surgen estas profecías mesiánicas que apuntan no solamente a un gobernante temporal, sino a un gobernante cuyo cetro no va a tener fin, que menciona en Salmo capítulo 2, que va a gobernar con vara de hierro y cuyo reino pues no va a tener fin. Y esa profecía, todas las profecías del Antiguo Testamento van a ser encarnadas en la persona de Jesucristo, Dios hecho hombre. Y bueno, volviendo al tema de la Navidad, justamente eso es lo que significa Navidad, o un término mejor sería natividad, que es nació la vida, nació la luz. Justamente en Juan, estaba leyendo ahora en Juan capítulo 1, que Él era la luz y la luz vino al mundo. Y cuando se le pregunta a Juan quién es Él, y Él mismo dice, no, yo no soy la luz. No, la luz es otro, es Cristo, ¿no? Que después ya lo señala. Pero esa luz vino al mundo, a un mundo oscurecido justamente por la entrada del pecado en la creación, en el ser humano. Luz que va a alumbrar, y de hecho en Juan mismo él va a decir, ¿no? Uno de los yo soy, de los 7 gran yo soy que menciona Juan, es yo soy la luz del mundo. Yo soy la luz. Entonces, esto también, si hablamos y lo aplicamos para Navidad, para estas fechas, en medio de un mundo oscuro y de tanta maldad que nos rodea, maldad, estamos en un oscurantismo moral, espiritual, en todos los sentidos, pues Cristo brilla. La Navidad es eso, Cristo brillando como la luz de este mundo. Y si ya uno quiere hilar más fino y predicar acerca de esto, puede decirle, mire, si su vida está en tinieblas, la única persona que puede alumbrarlo es Cristo. Si usted quiere pasar de las tinieblas a la luz admirable, pues tiene que creer en Cristo y arrepentirse, aceptarlo como su Señor y Salvador. Él es la verdadera luz del mundo. Él va a alumbrar su vida, va a alumbrar su familia, va a alumbrar sus hijos, su matrimonio, la sociedad entera, ¿verdad? Eso es un mensaje, digo yo, vea, todo apunta a Cristo y todo tiene que ver con esto, porque podemos aquí sacar un mensaje evangelístico. Ya ahorita me convierto porque ya me emocioné, ¿verdad? Entonces, porque así es. Y vamos a ver, estamos en una situación, hablando del entorno de nuestra congregación, en donde sí han pasado cosas muy terribles, muy oscuras, asesinatos, violencia. Es algo muy oscuro, muy triste. Uno no lo quiere, pero esto es justamente consecuencia de que la gente quiere vivir, ama más las tinieblas que la luz, ¿verdad? Y en Juan 3 justamente esa es la condenación del mundo, porque dice, ¿y cuál es la condenación del mundo?
que amaron más las tinieblas que la luz. Bueno, la luz que es Cristo, que alumbra a todo ser, ahí está disponible. ¿Qué hacer entonces para tener esa luz en nosotros y en nuestra familia, en nuestra comunidad? Bueno, hay que creer en Jesús. Y otra vez me meto al mensaje evangelístico. ¿Cómo van a creer si no lo anunciamos? Bueno, hay que anunciar la luz. Otra cuñita más para el 21. Hermanos, este 21 vamos a anunciar justamente que Cristo, Navidad, también es luz para un mundo en tinieblas. Amén. Así es. Yo quiero nada más leer este pasaje de Juan 1, 1 al 4. Dice, en el principio ya existía la palabra y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. Él estaba en el principio con Dios, por medio de él Dios hizo todas las cosas. Nada de lo que existe fue hecho sin él. En él estaba la vida y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no han podido apagarla. Amén. Qué hermoso, porque realmente es así. Cristo es nuestra luz y los que hemos tenido el privilegio de haber salido de esas tinieblas a la luz admirable, podemos dar testimonio de ello y a eso hemos sido llamados, a dar testimonio de que eso sucedió así. Y el hecho de que esto sucediera, el hecho de que Jesús se encarnara, de que Jesús naciera, fue a causa de la inmensidad del amor de Dios, lo que provocó que Dios pensara en un plan para la salvación del ser humano pecador fue justamente su amor. Y creo que el versículo por excelencia de nosotros los cristianos y el versículo que todos nos tenemos que saber, Juan 3:16 nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su único hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero también Romanos 5:8 nos dice, pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Lo que mueve a Dios a tomar acción sobre una condición que el ser humano simplemente no podía remediar por sí mismo es justamente su amor por nosotros. Amén. Y ahí vemos también su justicia, ¿verdad? Ese Dios justo, viendo seres que no pueden hacer nada por sí mismos, por su propia cuenta. Ni siquiera somos capaces de cumplir con la ley. Y viéndolos en la situación en la que estábamos, toma Él la iniciativa de ser Él mismo el que tome el lugar de nosotros para darnos vida, para darnos esperanza, para darnos salvación. Y esas son las cosas que nos lleva al siguiente punto, ¿no? Así es. Vamos a hablar un poquito acerca de cuáles son las implicaciones que tiene este maravilloso nacimiento de Cristo. Vamos a irnos, yo creo que un poquito rapidito porque son bastantes. Que el tiempo nos gana también. Son bastantes y el tiempo nos va a ganar. Pero bueno, una de las implicaciones que tiene el nacimiento de Jesús es la reconciliación. Como habíamos mencionado, el ser humano tenía una relación íntima y estrecha con Dios al principio de la creación y esta relación se desvirtúa por el pecado. Pero Jesús se encarnó para poder reconstruir esa relación que el pecado destruyó, reconciliándonos nuevamente con el Padre, con el Dios santo que no puede tener relación con el pecado. Segunda de Corintios 5:18 dice, y todo esto es un regalo de Dios quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo y Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él. Así es que, así como Jesús nos reconcilió con el Padre, como lo decíamos, también nosotros tenemos ahora la responsabilidad de anunciar este mensaje del Evangelio y de llevar a otras personas hacia esa luz de Cristo para que ellos también puedan ser alumbrados. Pablo lo menciona como nosotros tenemos la iglesia, tenemos el ministerio de la reconciliación justamente, haciendo alusión a, porque ¿quién se reconcilia? Bueno, dos enemigos o personas que están enemistadas justamente. Entonces nosotros, el mismo Pablo lo dice también, que éramos enemigos de Dios. Por lo tanto, necesitamos reconciliarnos con Dios porque lo ofendimos. Muy bien.
Ahora, por sí mismo el ser humano no podía reconciliarse con Dios. Eso justamente es la religión. La religión es una forma que el ser humano crea para llegarle a la divinidad, a partir del hombre hacia Dios. Entonces crea ritos, crea creencias y una serie de cosas para tratar de llegar a la divinidad y agradar a la divinidad. Bueno, el ser humano por sí mismo no puede. Entonces Dios mismo, justamente mencionando el pasaje de Juan 3:16, que es uno de los más, eh, es uno de los versos más citados a nivel mundial, ¿verdad? Creo que es el más citado, si no me equivoco. Es más, si usted ve a veces algunos partidos de béisbol, hay gente con carteles. John 3:16 es el que aparece. Entonces, ahí está ese texto. Y cuando me hicieron una vez una pregunta, ¿qué trata Juan 3:16? Entonces, la mayoría de personas dicen, bueno, habla del gran amor de Dios. Sí, ciertamente habla del amor de Dios. Pero aunque ustedes no lo crean, es un texto navideño. ¿Por qué? Porque ese texto lo que está hablando es de la encarnación de Dios hecho hombre. Porque la motivación es el amor. Pero dice el texto, leámoslo otra vez, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y la parte importante es que envió a su Hijo unigénito, o sea, el momento de la encarnación cuando Dios se hace hombre. ¿Para qué? Para que todo aquel, y es el propósito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Muy bien. Es Dios tomando la iniciativa para reconciliar por medio de Cristo al hombre con Él. Porque el hombre no puede. Ahora, Cristo lo hace, ciertamente, pero deja ese ministerio a nosotros, la iglesia, el ministerio de la reconciliación, que es justamente decirle a la gente que la buena noticia es esta. Estamos condenados, pero hay una solución. Y la buena noticia es que Cristo es la solución. Cristo murió, resucitó, ascendió y nos espera. Envió su Espíritu Santo a la iglesia para que la iglesia predicara con poder el Evangelio. Y el Evangelio es este. Estamos condenados, pero la solución es Cristo. Creer en Cristo Jesús y arrepentirse para ser reconciliados con el Padre. Éramos enemigos de Dios, pero ahora usted y yo y todos los que creemos en Cristo Jesús, ahora somos más bien parte de la familia de Dios, porque hemos sido reconciliados por los méritos del Señor Jesucristo, Dios hecho hombre. Amén. Amén. Creo que otras de las implicaciones que tenemos acá es el perdón de pecados, ¿verdad? Mateo 26:27 dice, y tomando una copa y habiendo dado gracias, se la dio, diciendo, bebed todos de ella, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Nosotros, en una condición que nos encontrábamos, ¿verdad?, de pecado, necesitábamos alguien o algo que pudiera perdonar los pecados de una forma definitiva, porque antes, como lo habíamos estudiado en Escuela de Obreros, Se maquillaban. se maquillaban, se ocultaban. Pero no había, bueno, se ocultaban y se maquillaban con el sacrificio de los animales. Pero llega Cristo y incluso Juan menciona y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y uy, ya me tocó esa palabra. Porque es maravilloso el saber que Cristo, Dios encarnado, toma mi lugar en la cruz del Calvario y se ofrece como sacrificio para llevar por mí mis pecados y dejarlos ahí, clavarlos en esa cruz y derrotar de una vez por todas la maldición del pecado. Y aquel que cree y se acerca a Él y entrega su vida a Él y confía en lo que Cristo ha hecho, es el que tiene el perdón de pecados, el que deposita su confianza plena en Cristo y no en sus capacidades y no en lo que puede hacer y no en el hacer, sino en lo que hizo Cristo, porque Él es quien cumplió, quien suplió, quien hizo todo lo que nosotros nunca pudimos hacer en esto. Entonces obtenemos el perdón de pecados a través de Cristo Jesús.
El sacrificio perfecto hecho una vez y para Bueno, siempre. sí. Una vez y para siempre. Así es. Amén. Bueno, otra de las implicaciones que podemos ver, hermanos, es la redención. Porque estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, como dice el apóstol Pablo en Efesios, Cristo vino a pagar la deuda que, como decía el pastor, por nuestros propios medios no podíamos pagar. Hagamos de cuenta que sacamos un préstamo al banco para construir una casita o para comprar un carrito y un día nos suena el teléfono y es del banco y no es para cobrar. Nos dice la persona que nos llama, vea, le llamo del banco y es para decirle que ya no tiene que pagar su deuda. El banco va a sacar de sus propios fondos para pagar el préstamo que usted pidió. No nos devuelva nada. Aleluya. Algo así. Algo así, Tremendo pero eso. más maravilloso todavía es la manera en que Cristo Jesús pagó una deuda que nosotros éramos incapaces de pagar. Por lo menos el préstamo del banco lo podemos pagar trabajando, pero la deuda que nosotros teníamos para con Dios por haberle ofendido, por nuestro pecado, no había manera en que nosotros la pudiéramos pagar. Y Cristo es nuestra redención delante de esa condición de pecado y muerte en la que nos encontrábamos. Romanos 3, 23, 24 dice, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Y este pasaje es importante porque nos deja claro que esta condición es de todos. No hay absolutamente nadie que pueda decir, yo no necesito de Cristo porque mi condición es diferente. La condición de todos es una condición de pecado y muerte. Y Colosenses 1, del 13 al 14 nos dice también, Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención y perdón de pecados. Amén. Amén. Y es cierto, o sea, ahora que estaban hablando ustedes acerca del tema anterior, y es Dios también quien provee de un sistema sacrificial, todo, o sea, todo lo hizo Dios. El hombre no hizo nada. No. Es Dios en quien le revela a Moisés, lo vemos desde el Éxodo, Levítico, Deuteronomio específicamente, cómo Dios provee la forma como un pueblo pecador puede relacionarse con un Dios santo. Entonces, como Dios va revelándose poco a poco, como el plan de salvación, de redención, se va revelando poco a poco, y en ese lapso de tiempo, cuando estaban en el desierto, cuando Dios había sacado a su pueblo de Egipto, bueno, ahora, ¿cómo se va a relacionar este pueblo pecador con un Dios santo, 3 veces santo? Justamente provee el sistema sacrificial, en donde tenía que hacerlo constantemente, ¿no? Entonces, el sacrificio, un cordero, una paloma o cualquier animalito, pagaba temporalmente, hasta que hubiera otro sacrificio, el pago por esa falta, por ese pecado, o esa ofensa hacia Dios. Entonces había estipulaciones ahí que tenía que ver holocaustos, sacrificios, ofrendas de paz, etcétera, etcétera. Un montón de cosas que tenía que hacer el pueblo para tener una buena relación con Dios. Bueno, pero eso tenía que hacerlo constantemente. Algo que mencionaron aquí Isaac y vos es que cuando Cristo viene, otra vez, Navidad es esto también, ¿verdad? Cristo viene es justamente para eso, para proveer un pago que el hombre no podía hacerlo, ni tampoco los sacrificios podían hacerlo, que era justamente ser redimidos, pagar el precio de la redención, para que su deuda, su ofensa a Dios, ya no fuera a través de estos sacrificios temporales y no eran suficientes, no eran suficientes. Entonces tenía que ser alguien, un ser humano podía haberlo hecho, un ser humano que no sea Dios podía haberlo hecho. En teoría sí, pero solo por una persona, no por toda la humanidad. Entonces, porque Pablo dice, tal vez, dice, podría alguien morir por una persona, pero no por una persona mala, sino por alguien bueno, no podía dar mi vida por él. Pero no, más Dios muestra, dice él, en contraste con eso, que una persona podría dar su vida en rescate por alguien,
Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. Muy bien. Entonces, eh, el plan de redención ideado por Dios desde Génesis se cumple aquí en Cristo, donde Cristo con ese sacrificio eterno, suficiente, nos redime con un precio muy alto que es su sangre, pero una sola vez y para siempre. Ya no hay que hacer más sacrificios. Ese es justamente el tema de Hebreos, el autor de Hebreos, para hablar de la superioridad del sacrificio de Cristo en contraste con los ritos mosaicos o de la ley. Ya tenemos un sumo sacerdote, dice el autor de Hebreos, el cual ya entró una sola vez y para siempre al lugar santísimo, y podemos acercarnos a él confiadamente para hallar gracia y oportuno socorro, ¿no? Ya no hay que entrar cada rato, ya no hay que hacer tantos sacrificios, no, ya no, porque ya Cristo lo hizo una sola vez y para siempre, y eso fue suficiente para Dios para pagar el precio que toda la humanidad en Adán había ofendido a Dios. Ese precio, la sangre de Cristo, la muerte de Cristo en la cruz, nos redimió, pagó la cuenta. Y hablando ya, no sé si está ahí, pero igual voy a adelantarme, nos hizo justos, nos declaró justos delante de Dios, la justificación. Por nosotros mismos no podemos, no podían. Entonces, en la redención, en el sacrificio de Cristo, Dios hecho hombre para redimirnos a nosotros, está la salvación, la redención, la justificación, la santificación, todo en el sacrificio de Cristo. Amén. Amén, así es. Y es que hay muchas implicaciones de las cuales podríamos hablar en esta noche acerca de lo que la Navidad representa, del nacimiento de Cristo, de cómo esto impactó la historia de la humanidad y la vida de cada una de las personas. Pero bueno, el tiempo nos ganó un poquito, así es que no vamos a poder abordar todas, pero podemos ver, como mencionaba el pastor ya, la gracia, la adopción, la justificación y por supuesto la esperanza que es Cristo para cada uno de nosotros, trayendo esa esperanza de vida eterna. Pero los queremos dejar con esto, hermanos, y es que el propósito de este programa, volvemos a decir, es que nosotros podamos tener o tomar conciencia de la importancia que tiene esta fecha, no por las actividades, no por los regalos, no por todos los compromisos con los que tenemos que cumplir, que no se nos olvide que lo que estamos celebrando nosotros, al menos como creyentes en Cristo, es justamente el nacimiento de nuestro Salvador y que ese nacimiento trae todos estos beneficios de los cuales hemos hablado a lo largo del programa. Quiero cerrar con este pasaje de Lucas 2, del 8 al 14, que dice: en esa misma región había unos pastores que pasaban la noche en el campo, turnándose para cuidar su rebaño. Sucedió que un ángel del Señor se les apareció. La gloria del Señor los envolvió en su luz y se llenaron de temor. Pero el ángel dijo: no tengan miedo. Miren que traigo buenas noticias, que será motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Hoy ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal. Encontrarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De repente apareció una multitud de ángeles del cielo que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad. Hermanos, hoy podemos gozarnos en este mismo anuncio del nacimiento de nuestro Salvador y les invitamos a que, como mencionábamos hace un rato, la luz de Cristo brille en cada uno de nosotros, que el Señor Jesús brille con más fuerza para que nosotros podamos alumbrar las tinieblas de muchos otros que aún no le han conocido, y ese es el propósito del mensaje que queremos transmitir por medio de este programa. Así es, Mitch. Hermano, amigo, si usted no se había dado cuenta, este era un programa evangelístico. Y esa era la intención precisamente. Creo que el llevarnos a poder darnos cuenta de lo que Cristo ha hecho y poder interiorizar también en esto. Y aquel que no ha aceptado a Cristo en su corazón, que aún no lo ha recibido,
ese es el momento, ese es el tiempo en el que usted puede acercarse a Dios. Él no va a echar fuera a una persona o un corazón que se acerca contrito y humillado, porque esa es la intención de Dios, a llegar a aquellos a que están enfermos, a aquellos que están, aquellos pobres en espíritu, para que puedan acercarse a Él. Y ese es el tiempo, aprovéchelo, aproveche este tiempo que escucha este mensaje, que escucha este evangelio de Cristo, y aproveche y acérquese a Dios en este tiempo. Y será la mejor decisión que uno pueda tomar en la vida por toda la eternidad, se lo aseguro. Así es. Amén. Ujú. Eso. Muchas gracias, hermanos. Esto es Navidad. Ese es el verdadero sentido de la Navidad. Más de lo que el ambiente nos quiere condicionar, a la luz de la palabra del Señor y lo que hemos visto, pues esto es la Navidad. Buenas noticias, muy buenas noticias para todo aquel que quiere acercarse al Señor. Amén. Así es, hermanos, les damos las gracias por haberse conectado con nosotros a un programa más, a este programa especial de Navidad. Les deseamos muy buenas noches y en este caso una muy feliz Navidad. Gracias a ustedes primeramente, a mi esposito, al pastor por haber estado con nosotros. Les doy espacio para que se despidan. Una vez más, muchas gracias, hermanos, por haber estado con nosotros, y si el Señor nos permite, nos vemos el próximo año. Que el Señor me los bendiga a todos ustedes. Feliz Navidad a todos. Muy buenas noches, bendiciones y feliz Navidad.